Buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra clase de preguntas y respuestas sobre el módulo de principiantes. Un gusto volver a estar con ustedes y aprovecho la oportunidad para comentarles algo muy relevante, una enseñanza cabalista. Primero quiero que me confirmen si me escuchan bien, si me ven bien. Perfecto. Una enseñanza cabalista muy importante es que la conexión tiene que ser con la sabiduría y no con las personas. ¿Por qué digo esto? Porque van a haber mentores que van a estar tomando mi lugar cuando, por alguna razón, de fuerza mayor, sin ninguna duda, yo no puedo estar presente. Pero es un gran ejercicio de conciencia para nosotros y yo entiendo que uno tiene más afinidad con la forma de enseñar de una persona o la forma de compartir información, pero es importante que ustedes sepan que la conexión es con la sabiduría y no con las personas. Porque el momento en que nosotros nos conectamos con la persona y luego con la sabiduría, a la final se vuelve un poco religioso, ¿no? Como que hay un intermediario entre mi persona y el creador, o entre mi persona y el alma. Y esto no es una religión. Es por eso que hacemos esta recomendación. Acerca del nivel intermedio que continúa después de este nivel, vamos a estar tres maestros, tres profesores de Cábala. Yo voy a enseñar la parte del calendario y los portales cósmicos y letras hebreas. Va a estar un gran profesional de Miami que se llama Nero Meilier enseñando qué es la Torá, qué es el Zohar, qué es el Talmud, cuáles son los libros que nosotros estudiamos. Y va a estar también Andrés Corrales, que es un mentor de Colombia, que nos va a enseñar sobre las conexiones diarias que podemos hacer para alinear nuestra energía espiritual. Muy importante que tengamos este siguiente nivel, porque en este siguiente nivel es cuando realmente vamos a empezar a entender cuál es la diferencia entre lo que estamos aprendiendo, que es Cábala para principiantes, y el New Age. Si bien la Cábala produce como resultado de su estudio y su práctica una gran conexión con el alma, y de esta manera se van despertando fortalezas, atributos y características que pueden estar dormidos en nosotros, pero que ya existen, nunca es comparable con el New Age donde se pone todo el peso, todo el foco, todo el poder en el ser humano. Para nosotros, quienes estudiamos Cábala, una sabiduría milenaria de 6.000 años, la mística hebrea, la mística judía, la parte mística detrás del judaísmo, el foco es Dios y nosotros en nuestra experiencia humana tener la capacidad de ir activando cada vez más y más y más la conexión con el alma. ¿Para qué? Para tener una vida satisfactoria en conexión con el Creador. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en este segundo nivel vamos a entender más en profundidad esto. Bien, importante también, haciendo énfasis en esto, que en Cábala una de las cosas que nos hace diferentes o que les puede mostrar a ustedes la diferencia, porque no es ni siquiera comparable con el New Age, es que nosotros no invocamos, no canalizamos, no llamamos a ángeles ni entidades, ni constelamos, ni hacemos ningún tipo de actividad que tenga que ver con atraer fuerzas espirituales que hablen a través nuestro o que traigan mensajes a través nuestro. Una cosa es la mediunidad, que es un don que tienen ciertas personas, y otra cosa es todas las suertes de canalizaciones que se ofrecen actualmente como conocimiento espiritual en el New Age. Y esto no quiere decir que yo estoy en contra de las constelaciones, ni mucho menos, quiere decir que no son cábala, simplemente. Bien, respondiendo a la pregunta que mandó Carolina Rojas, que dice, ¿cómo vamos a aprender Cábala? Lo acabo de explicar, vamos a aprender Cábala de fuentes idóneas. ¿Qué son fuentes idóneas? Nuestras fuentes están en Israel, ¿sí? Nuestros libros son los libros milenarios de la Cábala. Nuestra base es Cábala clásica y Cábala luriánica, porque dentro de la misma Cábala existen varias corrientes de enseñanza y de aprendizaje de la Cábala. La Cábala clásica es la que se basa en descodificar el texto literal de la Torá. No es posible estudiar Cábala en profundidad sin Torá. La Cábala clásica descodifica la Torá y eso es la Cábala, revelar el secreto oculto en el texto literal de la Torá. Y la Cábala luriánica que está asociada directamente al texto del Zohar. Sin embargo, también aprenderemos enseñanzas del Midrash, del Talmud, del Tanaj y de otros muchos libros que son parte del cuerpo de conocimiento de la sabiduría de la Cábala. Esa es la forma en la cual vamos a aprender. ¿A través de qué? A través de, en el primer nivel,
mi persona y en el segundo nivel varios maestros. ¿Por qué en el primer nivel estoy yo? Y esto es importante entender. Primero porque soy la persona más expuesta en redes, ¿sí? La que más exposición tiene en redes y al estar más expuesta en redes la gente llega más fácil a través mío. Segundo, porque he dado este curso no sé cuántas veces, ya perdí la cuenta. O sea, literalmente ya perdí la cuenta de cuántas veces di este curso. Y porque hemos probado y comprobado que el hecho de que yo tenga tanta experiencia en dar este curso facilita la conexión con el entendimiento de los nuevos estudiantes, con el entendimiento de la sabiduría de los nuevos estudiantes. Es por esa razón que yo doy el primer nivel. El siguiente nivel ya se divide en distintas personas porque hay mucho conocimiento de la cábala que yo no tengo. Ejemplo, las conexiones y los rezos que hacen los varones, las mujeres por nuestro ticún no estamos llamadas a hacer. Invitadas, por supuesto. Llamadas quiere decir como es un camino para ti, para tu evolución espiritual. Invitadas es optativo. Yo puedo decidir si tomo o no tomo. ¿Qué si hago yo como mujer todos los días? Y esto es importante. Rezo los salmos por decisión propia. Hago el Anabe Koach, hago el Moda Ani, me lavo las manos, hago el Shema Israel. Todo eso lo hago a lo largo de distintas horas y distintos momentos. ¿Ok? ¿Qué dicen los cabalistas acerca de las preguntas? Esto también es algo que mandó Carolina Rojas. Los cabalistas nos enseñan que hacer preguntas, y por eso tenemos este espacio de preguntas y respuestas, es el mecanismo, la forma en la cual nosotros creamos la vasija, es decir, expandimos nuestro deseo de recibir más conocimiento para integrarlo y vivenciarlo. El conocimiento por sí mismo no tiene ningún valor, porque esto no es academia, ¿ok? El conocimiento solamente tiene un valor en la cábala cuando se integra y se transforma y cuando uno tiene momentos difíciles en la vida, sabe responder, vivir y atravesar eso desde la sabiduría de la cábala. Para eso estudiamos, para los momentos en los cuales somos desafiados enfrentando nuestro tikkun. Ahora, la forma en la cual hacemos las preguntas también es importante para la cábala, ¿ok? La cábala siempre se fija en el fondo, pero también valora mucho la forma en la cual se hacen las cosas, ¿ok? Entonces, hacer una pregunta tiene que venir de un lugar de quiero aprender y no quiero, el lugar correcto es quiero aprender, ¿ok? Y el lugar que viene del ego, que también es una posibilidad siempre existente en nuestra vida, siempre está el ego a nuestro lado y siempre podemos elegir entre la luz y el ego. En cambio, una pregunta que viene desde el ego es una pregunta capciosa, es una pregunta redundante, es una pregunta que ya hice antes, pero que simplemente quiero volver a probar que el otro maestro, el otro profesor, repite lo mismo que me dijo el primero. ¿Se entiende? Y nunca vamos a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros recibe, y me refiero a ustedes también, a los estudiantes, cada uno de nosotros recibe la sabiduría de una manera distinta. ¿Por qué? Por nuestro ticún en esencia, por nuestra carta astrológica, por la forma en la que fuimos educados, por nuestros dones y nuestros talentos que son diferentes, por infinidad de cosas. Entonces la pregunta tiene que venir de un lugar puro, que no sea capcioso, y la respuesta puede variar de infinitas maneras. De hecho, existe una frase que a mí me causa gracia, pero que es la verdad, que dice que en una habitación donde hay dos cabalistas, hay tres respuestas a la misma pregunta. Tres respuestas a la misma pregunta estando dos cabalistas en un cuarto. Así que eso les da a ustedes la proporción, la magnitud, la riqueza de la sabiduría. Tercero, dice cómo hacer una pregunta y cómo hacerla es esto. Ya la respondí. Luego teníamos otra pregunta y con eso doy paso al resto de personas. Un segundo. La telepatía surge de Hayá. Hayá es uno de los niveles del alma, ¿sí? Hayá es el cuarto nivel del alma, el quinto es Yehidá. Desde nuestro plano humano, el acceso al cual nosotros tenemos es el nivel del Nefesh, que es el que está conectado al cuerpo, el Ruach, que es toda nuestra parte emocional, de pensamiento, de comunicación, el Nefesh, que es este desarrollo de una inteligencia espiritual que me permita vivir de una forma diferente, entender mi tikkun, entender qué es lo que vine a hacer, para qué hacer, cómo hacerlo, etcétera, ¿no? Este desarrollo de una inteligencia espiritual que se traduzca en una forma de comportamiento diferente. Luego viene el nivel de Hayá y luego el nivel de Yehidá. Esta pregunta no corresponde al contenido del curso.
de tal manera que no la voy a responder. Pero la telepatía, ¿sí? Es uno de los sentidos que todo ser humano tiene de acuerdo a la Cábala, ¿ok? Vamos a atender y a responder las preguntas que sean estrictamente correspondientes al contenido del curso. El nivel de Hayá es el nivel más bien del alma colectiva, de lo que se conoce en psicología como el inconsciente colectivo. El nivel de Hayá hace referencia más, por ejemplo, a las egrégoras de pensamiento. ¿Qué son las egrégoras de pensamiento? Las egrégoras de pensamiento son como, vamos a graficarlo didácticamente, son como una nube, ¿sí? Energética, espiritual, que se forma cuando muchas personas están pensando al mismo tiempo en la misma cosa. El hecho de que varias personas estén pensando al mismo tiempo el mismo pensamiento crea una egrégora. Por ejemplo, los estudiantes de Cábala tenemos una egrégora propia, porque estamos viviendo, pensando y experimentando la vida desde las leyes que aprendemos con la sabiduría, desde los principios de la Cábala. Otra egrégora menos positiva, por supuesto, podría ser la egrégora de la guerra, la gente que está todo el tiempo viendo las noticias de la guerra y actualizando la página y viendo qué pasó. Y esto están con el miedo o la preocupación que se genera alimentando la egrégora de la guerra. Y cuando uno alimenta una egrégora, sea esta una egrégora positiva, como la que acabo de poner de ejemplo, los estudiantes de Cábala, o sea una egrégora destructiva como la de la guerra, que también acabo de poner de ejemplo, lo que hacemos es ir potenciándola. Entonces, ¿de qué se trata conocer todo esto? Se trata de entender que tenemos todos un Yetzer Hara, que es una inclinación al mal, y un Yetzer Tov, que es la inclinación al bien, ¿no es cierto? Y tener presencia. ¿Qué es tener presencia? Estar aquí y ahora para que todo lo que yo recibo a través de mi mente, que es como una antena, a través de mi emoción, que son áreas que están expuestas al Yetzer Hara, son vulnerables a la inclinación al mal, ¿ok? La inclinación al bien también actúa a través de la mente y la emoción, pero digamos que la mente y la emoción son extremadamente vulnerables a la inclinación al mal, ¿ok? Si yo empiezo a tener este tipo de pensamientos, el antídoto, la vacuna para que el Yetzer Hara, la inclinación al mal, no domine mi mente, no domine mi emoción y me haga vivir desde el miedo, desde la reactividad, desde la impulsividad, desde la falta de autovalor propio, desde la falta de dirección y de guía, es la presencia. ¿Qué es la presencia? Es estoy aquí y ahora. Y al estar aquí y ahora, puedo detectar cuando vienen pensamientos del Yetzer Hara y decir, basta, no más. No quiero más pensamientos de este tipo. En la clase número 6, en el poder de la pausa, aprendemos cómo detener este tipo de pensamientos y la importancia trascendental, transformacional que tiene en nuestra vida el aprender a identificar cuando algo viene del Yetzer Hara, de la inclinación al mal y detenerla. A medida que vamos haciendo este ejercicio de detener el Yetzer Hara, el sentido como la telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia, la capacidad de escuchar más allá de lo evidente, la intuición, etcétera, se van despertando en nosotros y somos capaces de ir utilizándolas más intencionalmente. Es decir, yo intencionalmente puedo sentarme a meditar unos instantes, equilibrar mi energía y enviarle un mensaje telepático a alguien que amo. Seguro lo va a recibir, ¿ok? Pero no se trata de ese tipo de comportamiento, la asociación con los dones y talentos que tenemos, sino es un proceso de transformación en el cual a medida que activamos intencionalmente nuestro Yetzer Tov, nuestra inclinación al bien, la conexión con nuestra alma, naturalmente todos estos dones y estos talentos que todos los seres humanos tenemos, que no es lo mismo que ser un medium, ¿ok? Repito, no es lo mismo que ser un medium y no es lo mismo que canalizar, por favor, eviten la palabra canalizar. Es algo que nos pertenece a toda la humanidad, van a ir naturalmente despertando en nosotros, ¿ok? Y obviamente en situaciones difíciles nos van a guiar y nos van a conducir y en el día a día también. Espero haber respondido. ¿Alguna otra pregunta? A mí me gustaría aprovechar el espacio Ujú. para preguntarte algo que está relacionado sí con un tema del curso, pero que también lo quiero llevar un poco más allá y es particularmente el tema de la celebración de Pesa.
O sea, Ujú. obviamente en la preparación de la carta de pesa está basado en uno de los capítulos, el, el capítulo 8 en donde son las 5 armas del oponente. Entonces, en ese sentido, esta es la primera vez que festejaré pesa. Entonces, ¿cómo nos puedes guiar en ese proceso del festejo de pesa? Sería la primera parte de mi pregunta. Obviamente la preparación de la carta he leído, he instruido un poco en el tema de la preparación de la carta, que está muy de la mano con los 5 armas del oponente. Y complemento la pregunta extendiéndote una pregunta adicional en el sentido de si como Fundación Cábala va a haber algún festejo por PESA. ¿Y vas a estar en Ecuador o en dónde vas a estar? Voy a estar en Sí, Ecuador, entonces por eso. voy a dar la clase. Yo voy a dar la clase y voy a hacer presencialmente Rata Hashem Nider. Estaré ahí y voy a explicar todos los alimentos, todo lo que sucede esa noche y tendremos una celebración hermosa. ¿En dónde me empiezo a notar? Con María Leonor, con María Leonor, todo con María Leonor. Para las Gracias, personas que Mariela. están fuera del Ecuador, también haremos la transmisión por Zoom. Tenemos unas buenas cámaras y podrán ver y recibirán una guía para que puedan preparar todos los imarims que se llaman, son los alimentos, tienen ese nombre. Utilizo palabras en hebreo no con el propósito de, ay, yo sé Kabbalah, sino con el propósito de que ustedes empiecen a familiarizarse con la terminología, porque el hebreo tiene un poder especial para conectar al alma de las personas. Entonces, no es por, guay, sí, yo sé palabras en hebreo, sino para que ustedes, escuchando como yo hacía, empiecen a aprender y a conectarse y a conectarse y a conectarse con eso, ¿ok? Entonces, la preparación para Pesaj va a ser abierta, va a ser libre. Les vamos a informar oportunamente de cuándo serán los conversatorios. Posiblemente van a ser los días jueves a las 7 de la noche, no a partir de este jueves, sino del siguiente jueves, pero les mantendremos informados. Esto es una posibilidad. Yo recién estoy llegando, he tenido un proceso muy difícil y estoy recién reconstruyéndome. Así que necesito un poco de paciencia de su parte, pero lo voy a hacer porque me hace bien. Y cuando uno atraviesa procesos difíciles, es cuando yo les explicaba a mis estudiantes de la clase de los jueves que en nuestro ticún existen momentos que van a pasar de todas maneras y que cuando uno tiene la sabiduría de la cábala, uno puede transitarlos desde un lugar diferente. Y energéticamente, una de las cosas que ocurren para que ustedes aprendan, hablando del Yetzer Hará y hablando del Yetzer Tov, es que cuando se presenta una situación caótica en la vida de uno, obviamente es tikkun, pero lo que hace el oponente es decir, bueno, esta persona tiene esto en su plan de vida, es momento de que lo viva, ¿sí? Le dice al creador, es momento de que lo viva, ya llegó el tiempo. Y el creador en su inmensa bondad le dice, ok, pero como esto es una acusación, es como un juicio, ¿ok? Vamos a escuchar a sus defensores. ¿Y quiénes son sus defensores? Todas las obras buenas que hacemos, todas las veces que actuamos desinteresadamente, todas las veces que compartimos, todas las veces que somos generosos, nobles, dulces, sencillos, simples, como niños, y todas las personas a las cuales de una u otra manera les hacemos bien, las conozcamos o no. Entonces ahí se levantan una serie de defensores, que son nuestras buenas obras, todo lo que hemos hecho y la gente a la cual hemos ayudado, para compensar y endulzar ese juicio que está presente en nuestra vida. Entonces, las clases de Cábala y todo lo que he hecho en favor de ayudar a la gente, el podcast y tantas cosas que hago que mucha gente no conozco y cuando a veces se me acerca y me dicen gracias porque sin ti no hubiera podido pasar mi divorcio, sin ti no hubiera yo, ok, o sea, ¿de dónde? Todo eso se levantó a favor mío y ha permitido que este proceso se endulce. Entonces, voy a hacer las clases de PESAC porque voy a continuar creando más defensores porque los necesito. Que todos necesitamos tener esta cuenta de ahorros de luz que yo digo a favor de uno, porque no sabes cuándo la vas a necesitar. Les avisaremos oportunamente, va a ser gratuito y la conexión va a ser no sé qué día cae, pero es el 1 de abril. ¿Es primero o el 2 de abril? Es lo que te iba a preguntar. 1 de abril, miércoles Primero. primero. Sí, porque los días empiezan la noche anterior. Entonces, el Exacto, 1 de abril de la noche ya es 2 para nosotros. correcto. La tercera estrella, correcto.
Exacto. Vamos a hacer un poco antes del encendido de las velas. La convocatoria seguramente será a las 5:30 y luego haremos toda la conexión, la clase y todo. Y luego tenemos una pequeña celebración porque obviamente estamos alegres de empezar un camino de liberación. Así que aquí estoy y por eso estoy aquí también, porque estoy levantando nuevos, nuevos defensores de este proceso. Gracias, Pati. Qué buena noticia. Para el honor te busco. Encantada, Juan Pablo. ¿Alguien más? Pesach sí tiene un valor, por supuesto, un valor súper módico. María Leonor, ya sacaremos la publicación y ella les enviará. Eh, pero la conexión, por supuesto, que tiene un precio porque utilizamos matzá, utilizamos vino, utilizamos un montón de cosas que son parte de la conexión y a la gente que está afuera le enviamos eh, una guía completa de preparación y le permitimos el acceso a la transmisión también. Entonces, ambas conexiones tienen un valor diferente, pero tienen un valor. A ver, ¿qué dice por acá Gaby? Excelente explicación del banco de luz. Qué bueno, Gaby, me alegro. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Yo tengo bueno, un par de preguntas y por eso quería saber el tema de cómo formular las preguntas. Un poco comentarte, Patti, que bueno, tú ya nos conocemos varios años y demás, pero es como que retomar desde cero para mí era súper importante, como que volver a gatear. De hecho, estoy pasando un tema de salud bastante fuerte y los médicos me dicen así como que es que haga de cuenta que está empezando a gatear nuevamente. Entonces dije, sí, creo que es algo que tengo que también hacerlo y trasladarlo a la cábala. Y por eso es que precisamente quiero empezar desde cero, pese a que te he escuchado en tus podcasts, he estudiado varios libros, tú los conoces y demás. Entonces, para mí era y es bien importante como que también aterrizar ese conocimiento en un nivel un poco más detallado, porque tú sabes, igual yo soy acuario, este afán y este deseo de adquirir conocimientos, pero después me cuesta como que aplicarlos y aterrizarlos. Entonces, tomé la decisión de hacerlo así como que de una manera más pausada, más detenida para poder aterrizarlo, para poder asimilarlo de la mejor manera. Y en ese aterrizamiento y demás, claro, hay ciertas cosas porque claro, esta clase la escuché como 2 o 3 veces y hay algunas cosas que sí quería preguntarte, porque igual quiero ir así como que poco a poco, un nivel por semana y demás, porque no me quiero, ¿cómo se llama?, llenar de tanta información y después no poderla procesar. Entonces, una de las cosas que quería preguntarte es que en la guía y en el curso se habla de un texto con el cual se inicia el libro de Génesis a partir de lo que es el tema del caos y también el tema de un enlace de todo lo que hablas acerca de la conciencia, que se habla de una isla a la otra del tema de los monos. Ujú. Entonces, sí quería pedirles si es que nos pueden compartir esta información. El texto de Bereshit, de Génesis, son las 10 primeras líneas. Las puedes poner en Google, las 10 primeras líneas de Bereshit, y si quieres descargarte incluso la Torah completa, está disponible en PDF, y es gratuito, porque es un libro sagrado. Es el Pentateuco de la Biblia católica, que no es el mismo que el Antiguo Testamento. ¿Por qué razón no es lo mismo exactamente? Porque se tradujo primero al griego, después se tradujo al latín y así fue distorsionándose sin tener el hebreo una traducción literal. Entonces es mejor irse a las fuentes hebreas, buscar la traducción directa de la fuente hebrea al español que la de la Biblia católica que viene por varias traducciones históricas anteriores. ¿Se entiende la diferencia? Cuando un judío que no habla hebreo quiere leer la Torá, hay una Torá que está traducida al español, al inglés, al italiano. La que nosotros necesitamos es al español, ¿no es cierto? Y eso, no es de agarrar el Antiguo Testamento y leerlo de la Biblia católica, ¿ya? Luego, sobre el video que dices de la conciencia, de que nosotros vemos lo que nosotros estamos buscando, debería estar ahí, si no lo volvemos a mandar. María Leonor es del test de Awareness Test se llama. No, el awareness test es lo que tú, o sea, sale, que es el tema de los pases de básquet.
Ajá, ese es el awareness test. Hay otro de los monos, me dices. No, ese no tenemos un video como tal, pero lo que explica es, puedes poner igual en ChatGPT o en Google, puedes poner experimento de los monos con las papas y te van a salir, si no yo lo busco igual. Y lo que explica es esto precisamente que hablábamos de la conciencia colectiva, cómo nuestros pensamientos, nuestras formas de comportamiento van creando un impacto en la conciencia colectiva aún en la distancia. Un poco lo que explica el efecto mariposa también, ¿no? Que cuando una mariposa aletea en Japón, se puede formar un huracán a este lado del mundo. Un poco va por ahí. Lo que dice exactamente la teoría es que en una isla, en el Pacífico, de estas islas tipo Hawái, Guam, el Pacífico asiático, digámoslo así, habían una variedad de monos que comían unas papas, ¿ok? Un tubérculo, digamos. Y estas papas venían con tierra, estaban sucias, como las sacan de la tierra, estaban sucias. Y que estos monos se dieron cuenta que podían ir y lavarlas para comerlas. Y que estos científicos luego, en una isla de al lado, donde no habían esas papas, es decir, estos monos de la otra isla no estaban familiarizados con el consumo de esos tubérculos y menos lavados, cuando ellos lanzan los tubérculos desde el avión a esta isla, los monos automáticamente agarran la papa, la ven sucia, sin haber visto nunca el tubérculo, van, la lavan y se comen. ¿Por qué? Porque hubo un grupo que lo hizo antes de una especie similar. Hizo una acción similar que creó un impacto en la conciencia de esta otra especie similar para hacer algo nuevo, una forma nueva de alimentarse y de experimentar las cosas. De la misma manera, cuando nosotros conocemos nuestro Yetzer Hará, nuestro Yetzer Tov, hacemos pausa, compartimos, creamos este banco de luz, etcétera, estamos beneficiándonos nosotros en primera persona, pero no queda ahí eso. Pensemos solamente, hagamos este ejercicio mental. Hay miles de personas que nacieron el mismo día, a la misma hora que nosotros, en todas partes del mundo. De alguna manera tienen la misma influencia astral que nosotros, ¿sí? La misma carta astrológica. El hecho de que tengan la misma carta astrológica, de alguna manera quiere decir que comparten algo de nuestro tikkun, no la totalidad, porque somos almas únicas que estamos todo el tiempo causándonos un tikkun de vidas pasadas, bueno, vidas paralelas, etcétera, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos nuestro tikkun de manera proactiva, con la sabiduría, etcétera, todas esas personas que no conocemos, que están alrededor del mundo, que nacieron en una fecha, en la misma fecha que nosotros, o que comparten procesos similares de tikkun, se están beneficiando. ¿Se entiende? A esto hace referencia este ejemplo. Y la última pregunta que ahorita justo con lo que dijiste me acordé, Ujú, sí me quedó sonando el tema de la diferencia entre vidas pasadas, reencarnación, versus vidas paralelas. Porque ujú. si hay algo que tal vez en algún momento yo decía, me reconfortaba, digámoslo así, era que yo decía, perfecto, sí, ahorita no me pasa tal o cual cosa, seguramente en una vida pasada o en una futura lo trabajaré. O si es que yo veo, o sea, si es que yo veo a otras personas que están en la pobreza, en la riqueza y demás, es como que yo decía, perfecto, en esta vida le tocó vivir esto y en la una próxima le tocará vivir otra. Y era como que un tema bastante reconfortante porque no sufría, decía, bueno, ya la persona le pasó, ahora es pobre ya, pues porque esta vida le tocó ser pobre, pero ya la próxima seguramente es rico y aprenderá a ser rico de otra manera. Cuando este tema de reencarnación entre vidas pasadas y vidas paralelas, sí me dejó así como que súper impactada. Para la Cábala, el concepto de la reencarnación es tal cual, pasado, presente y futuro. La aclaración que yo siempre hago y que quiero ser aún más elocuente en esta conversación es que esta idea de vidas paralelas es un entendimiento mío. No está en ningún libro de la Cábala y no corresponde a la parte más ortodoxa, digámoslo así, de la sabiduría. ¿Por qué es un entendimiento mío? Porque si la Cábala propone que el tiempo en el mundo espiritual es circular y no hay esta cortina mental que necesita la psique humana en el plano terrenal de pasado, presente y futuro para sentir que hay una evolución, que hay un crecimiento y poder mantener el equilibrio psíquico, entonces no hay tal cosa como vidas pasadas. Todo está ocurriendo al mismo tiempo en el plano espiritual.
¿sí? Ahora, eso en cuanto se refiere a las vidas paralelas. En el mundo espiritual todo está ocurriendo al mismo tiempo porque el tiempo es circular y no lineal como en este plano terrenal. Entonces serían vidas paralelas, conciencias, mi conciencia está en distintos lugares del espacio-tiempo. Y sé que esto es difícil de entender y no es algo para entender desde la racionalidad, sino que es algo que a medida que uno va estudiando y va transformándose y cambiando, es como no es un razonamiento, lo entiendo. O sea, como que lo integras de una manera lo sé, aunque no lo entienda. Si es medio irracional, no pasa por el filtro de la mente, mas sin embargo lo sabes. ¿Sí? Ok. Ahora, es importante entender que con y todas las cosas que vemos en el mundo de lo que es aparentemente injusto, lo que es aparentemente pobreza y escasez y todo, porque es solamente lo que vemos con los cinco sentidos, no estamos viendo el proceso del alma con el creador. Esta vida es un premio frente a la anterior, porque el universo está diseñado en base a la evolución. ¿Ok? Entonces, estamos evolucionando hacia algo mejor. Solamente en casos extraordinarios hay una involución, pero casos extraordinarios, no voy a entrar a eso ahora porque sería tema de otra clase, pero esta vida es un premio, tal y como es, con los dolores, con las angustias, con los momentos amargos y todo, porque el universo está diseñado para que haya expansión y evolución de conciencia permanente.